Buenos días a todas las personas que se conectan en este momento en De Frente, que nos esperaron. Por ahí los vi expectantes en el chat. Una disculpa, estábamos arreglando unos problemas técnicos, pero ya estamos acá. Día triste, diría yo, para Colombia, pues la selección colombiana de fútbol masculino salió del Mundial el día de ayer. Perdió en penales contra Suiza. Dirían muchos, es una tusa futbolera, pero también muchas cosas pasando en el ámbito político, sobre todo entre el gobierno electo y el gobierno actual. Así que hoy hablaremos de eso, porque además más adelante dará unas declaraciones Iván Cepeda. Buenos días, Paola. Buenos días, ¿cómo está? No sé si ahí me escucha. Mariana, buenos días. Yo la escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien a mí? Bueno, ¿cómo vio el partido? ¿Lo pudo ver? Sí, muy triste, que pues perdimos y además en penaltis, que la verdad yo sí le tenía mucha fe a que en esa fase, digamos, en ese momento del partido, Colombia le fuera bien, pero también me decían quienes saben de fútbol que Colombia nunca ha ganado en penaltis, incluso creo que así nos pasó en Rusia 2018 cuando empatamos con Inglaterra. En el último minuto nos fuimos a penaltis y ahí perdimos esa clasificación. Triste, pero bueno, es lo que hay y hay que seguir. Hay que aceptar el triunfo, ¿no? A diferencia del presidente Gustavo Petro, perdón, la derrota, no el triunfo. Hay que aceptar la derrota, a diferencia del presidente Gustavo Petro, que todavía no la ha aceptado, pero usted lo mencionaba, Mariana, en política siguen pasando muchas cosas. Incluso ayer se reunieron justamente el presidente Gustavo Petro con la bancada del pacto histórico y hay noticias sobre lo que hablaron, porque además ellos siguen en el grupo del presidente Gustavo Petro, pues rodeando al mandatario para que se puedan recaudar todas las pruebas que hay con relación a lo que él está denunciando, y es el fraude en las elecciones del pasado 21 de junio que dieron como ganador al señor Abelardo de la Espriella. Justamente de eso les vamos a hablar ya mismo con un invitado bien especial que hasta ahora nos acompaña y que nos va a ayudar a entender qué fue lo que hablaron ayer en esa reunión, aquí en De Frente, donde escuchamos pero no juzgamos. Lo saludo de una vez y rápido porque, Mariana, usted lo dijo, empezamos un poquito tarde y ya está conectado hace ratico con nosotros Gabriel Becerra, es representante de la Cámara del Pacto Histórico. Estuvo ayer en esta reunión de la bancada de ese partido con el presidente Gustavo Petro y nos va a contar pues qué pasó, qué hablaron, en qué quedaron y qué es lo que sigue, ¿no? Representante Becerra, gracias por conectarse hasta ahora con nosotros aquí en De Frente. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paola, a ti, a Mariana, a toda la audiencia del Tercer Canal. Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que hablaron ayer en la reunión con el presidente? Bueno, esta fue una reunión que me parece es coherente porque el líder natural de este proceso, presidente de la República, integrante del partido, convocó a su bancada, que es la bancada más grande del Congreso de la República, 42, ahora 43 integrantes con el ingreso de Aida Quilcue en la Cámara, 25, ahora 26 senadores con el ingreso de Iván Cepeda. Y la reunión, yo diría, giró alrededor como de dos momentos. Un momento en el cual el presidente y un personal técnico que ha estado vinculado a esa labor de los testigos digitales, que estuvieron revisando con detalle, de manera más rigurosa, muchos de ellos profesionales de ciencias de la información, todo el proceso de escrutinios y la información disponible, han venido encontrando relacionada con riesgos y con evidencias que constituirían la base de una demanda de nulidad
una nueva demanda de nulidad, porque hay ciudadanos que han venido presentando otras demandas, algunas de ellas como las que ha venido liderando el doctor Luis Guillermo Pérez, con el respaldo de cientos de miles de ciudadanos ante el Consejo de Estado, para que se logre encontrar la verdad, ¿no? Y se logre, en este caso, sobre todo, resolver los cuestionamientos sobre la intervención que en materia tecnológica, informática, de algoritmos, modificación o introducción de algoritmos en todo este proceso, se han venido allegando. Yo creo que no es entendible un poco el reproche, la denuncia que se hace, en ocasiones hasta con mucha rabia, porque hay ciudadanos que están ejerciendo este derecho. El presidente de la República lo que le ha dado es voz a esos ciudadanos. Él en nombre propio no va a presentar ninguna denuncia, ninguna demanda en este caso, sino que va a respaldar o está respaldando las demandas de este grupo de testigos de carácter digital, que han encontrado esas evidencias y que en un Estado de Derecho, en el momento en el que nos encontramos, deberían ser normalmente tramitadas. Allí pues están las preocupaciones que ya se han planteado frente a la manipulación de información que terminarían dando un fraude al proceso electoral. Igual hay otras causales que ustedes saben, sobre todo el abogado Luis Guillermo Pérez también ha dado a conocer, que tienen que ver con la responsabilidad que tiene Abelardo de la Espriella y, si se quiere, la falta de claridad sobre a qué intereses va a responder, para colocar solamente un ejemplo, él, cuando ha hecho un juramento que es condición para adquirir la nacionalidad de otro país, de Estados Unidos, la lealtad a ese juramento, a esa república, entre otros elementos también que son causales para las demandas. Y el segundo momento es una reflexión sobre lo que se está iniciando en esta etapa de la vida política del país, y tiene que ver con lo que representa la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República. Esto de por sí desmiente algo que es totalmente falso, ¿no? El presidente no está negando la posesión de un nuevo gobernante después de que se ha formalizado unos escrutinios. El presidente lo que no le da es legitimidad a ese mandatario. No se la da porque, entre otras cosas, conoce muy bien sus antecedentes, y esos antecedentes advierten que estamos frente a un proyecto político que ni siquiera ha permitido hacer algo que está arreglado en la ley, y es la transición a través de un proceso de empalme que no es un tribunal de la justicia. No se va a un proceso de empalme a hacerle un juicio al presidente saliente, ni a procesar a los ministros o a los altos funcionarios, mucho menos a convertir el empalme en un show político, como lo advirtió el doctor Germán Ávila. Eso es lo que se ha querido hacer para seguir actuando conforme a lo expresado por Carlos Alonso Lucio en la revista Cambio el domingo pasado, ¿no? Un personaje que, entre otras cosas, para los que no conocen, ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia en años anteriores, y que muy poca autoridad moral tiene para transmitirle ahora a la sociedad colombiana ejemplos de valores o de comportamientos. Esta narrativa pretende sencilla y llanamente no hacer un proceso de empalme, sino acusar ya a un gobierno como el gobierno más corrupto, como el gobierno más ineficiente, como el gobierno que supuestamente menos ha garantizado derechos a los ciudadanos, y quieren que el presidente en ejercicio hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche acepte de brazos cruzados esta estrategia que se complementa también con la preparación de una serie de decretos que se presentarán el próximo 7 de agosto, por los que supuestamente son los nunca
el nieto de un expresidente de la República, un pastor religioso que viene de ser alcalde de Bucaramanga, acusado de corrupción, la esposa de Carlos Alonso Lucio, una exfiscal que no tiene nada que ver con el sector educativo, y personajes de ese tipo que para nada representan una renovación, son la vieja política que viene a restaurar sus intereses después de haber manipulado a través de una estrategia muy sofisticada de comunicación digital y de inteligencia artificial a través de la mentira y el miedo, su proyecto ahora nuevamente. Nosotros en el segundo campo de la conversa con el presidente entonces ratificamos que debemos prepararnos para eso y lo vamos a hacer ejerciendo nuestra oposición, nuestra desobediencia civil, tanto en el Congreso de la República y sobre todo en la sociedad civil a través de los derechos que nos da la Constitución, como es el de la movilización. Entonces ha sido una reunión, yo creo, de copartidarios, una reunión fraterna, una reunión de reconocimiento al presidente y una reunión de ratificación de nuestro compromiso con las reformas, para lo cual hemos decidido respaldar la movilización del próximo 20 de julio, que será una primera manifestación en defensa de las reformas, y esperamos también el 6 de agosto poder hacer unos actos públicos de reconocimiento al presidente Petro y de advertencia a ese paquetazo neoliberal, antiderechos, que se va a presentar el 7 de agosto por parte de la nueva administración. Representante, yo ahí entonces quisiera si podemos precisar qué va a suceder entonces con el empalme. Sabemos que se suspendió el día de ayer, que también fue algo que ratificó el gobierno, que reafirmó que se suspendía, pedían además el acompañamiento de la Procuraduría, pero entonces, ¿qué va a pasar con ese proceso? Si nos puede precisar qué se habló puntualmente sobre ese tema. Pues de ese tema en particular no se habló mucho, se mencionó, pero yo creo que hay dos escenarios. Un escenario es el que en el pronunciamiento del día de ayer el gobierno a través del doctor Germán Ávila dieron a conocer. Si hay respeto, si se hace un proceso de empalme en el marco de la ley, en función de ningún calificativo. Este no es un empalme anticorrupción, ni es un empalme pro reconocimiento, ni es un empalme con cualquier otro calificativo. Es un empalme institucional que debe estar marcado por el respeto. No puede haber un empalme para ir a enrostrarle al gobierno saliente, y mucho menos por parte de un exministro de la administración anterior como el doctor Restrepo, que habrá que recordarle que favoreció modificaciones de ley de última hora para permitir contratos interadministrativos, que ocultó un déficit muy grande en el fondo de combustibles, que cayó frente a escándalos de corrupción como los de la exministra de Comunicaciones, que salga a señalar al presidente de la República y a sus ministros como los grandes corruptos de la historia de Colombia. Si tiene esas observaciones, que vaya a la justicia. Entonces, si hay una disposición a hacer un empalme en el marco del respeto, lo que le escuché al ministro Ávila es: estoy atento, nos sentamos y continuamos el proceso. Todo parece indicar que eso va a ser bien difícil, porque después salió el señor Abelardo de la Espriella a señalar de golpe de Estado al presidente Petro, por lo tanto no es el tono ni la actitud precisamente más constructiva. Y la otra es que al final el empalme se va a realizar a través de la información que le va a entregar el gobierno nacional. Bueno, perdimos señal con ¿Aló? el ¿Ya? representante. Ya. Lo tenemos otra vez. Ya, es que entra la llamada y se cae la llamada, se cae esto. La otra opción es presentar ante los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, con su acompañamiento, toda la información, ¿no? Aquí se ha querido vender, me perdonan el término, un carretazo, que llevaban 7 meses haciendo una recopilación de información, que ya tienen el empalme en el 75%.
creen a los colombianos, me disculpan, bobos. Es como el cuento de los 60 millones de dólares del BID. No, 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 aquí no hay realmente ninguna seriedad por parte de ese equipo. Lo que hay es una actitud pendenciera, una actitud agresiva, una actitud contraria al espíritu de una transición que el gobierno nacional ha decidido parar y nosotros respaldamos porque es irrespetuosa. Sí, representante. Bueno, tengo dos preguntas, pero lo primero que quiero saber es justamente eso que usted mencionaba hace unos minutos. Usted dice que pues van a estar ustedes en desobediencia civil en dos escenarios. El primero, el Congreso, que entiendo entonces significa hacer una oposición. Eso es ya entonces aceptar los resultados. Y lo segundo, usted dice también que en las calles, en la movilización que es legítima. ¿Esto cómo se va a dar entonces? Porque ya vimos que el presidente Gustavo Petro pues convocó para una movilización el próximo 20 de julio, pero van a seguir haciendo convocatorias. ¿Cómo se va a dar esta desobediencia civil en la práctica en ese escenario que usted menciona también, que es el de las manifestaciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que hay que separar el tema legal del tema de la legitimidad política. Desde el punto de vista de la legalidad, el señor Abelardo de las Priellas ya tiene una credencial que le certifica que conforme al proceso de escrutinio es el presidente de la República. El mismo presidente Petro en varios trinos, el último de ellos el día de ayer, dijo que se va el 6 de agosto, que llega un nuevo presidente el 7 de agosto. Aquí no hay ninguna duda frente a que el presidente Petro sale del gobierno y llega un nuevo gobernante. El presidente Petro, entre otras cosas, sí le cumplió a los colombianos. Desde un inicio, contra toda la narrativa, dijo que no se iba a reelegir y no se reeligió. A diferencia del expresidente Uribe, que está en ese bloque de derechas, que actuó con prácticas delincuenciales, porque hay fallos de la justicia, comprando notarías para cambiar la constitución que ellos dicen que no van a cambiar para reelegirse. Ahí está la diferencia entre un dirigente coherente en los hechos, no en el discurso, y unos dirigentes y un proyecto político que en la práctica... Representante, ¿puede volver a abrir el micrófono? Es que le perdimos el sonido. No, todavía no. No sé si se pueda salir un momento del link y volver a entrar y creo que con eso ya solucionamos. Bueno, mientras recobramos la comunicación con el representante Gabriel Becerra, porque sí es importante lo que nos estaba diciendo de cara a qué va a pasar con el reconocimiento de resultados sabemos, o lo que está diciendo es que igual Gustavo Petro es consciente y ha declarado que él sale el próximo 6 de agosto y que va a haber un gobierno entrante, pero la gran duda es, sí, ¿Ahora? creo que ya lo tenemos otra vez. Entonces decía que una cosa es el tema legal, donde va a llegar un nuevo gobierno, y otra cosa es el tema de la legitimidad política. El presidente, el pacto, Iván Cepeda, nosotros en la bancada consideramos que estamos frente a un mandatario que es ilegítimo y que tiene que esclarecer ante la justicia y ante la opinión pública, entre otras cosas, muchas de sus actuaciones. Y vamos a ejercer ese cuestionamiento a la legitimidad política de ese nuevo mandatario a través de la desobediencia civil, que es una manifestación pública mediante actos del rechazo a un proyecto, en este caso, y a una figura que cuestionamos desde lo más profundo de nuestros valores éticos, morales y desde nuestras consideraciones políticas. Y lo vamos a hacer en el Congreso de la República a través de la oposición, mediante las vías institucionales como el control político, que es el que vamos a ejercer, pero también lo vamos a ejercer
mediante lo que permite la Constitución, que es la protesta social. Y lo vamos a hacer porque vamos a estar ahí con los campesinos de Colombia cuando salgan a denunciar lo que ya está pasando sin que se posesione el señor Abelardo de la Espriella. Y es que grupos de terratenientes armados están llegando a las fincas diciendo que ellos ahora tienen el poder y que deben desalojar sus terrenos, a pesar de que muchos de ellos son realmente realizados en el marco de la legalidad. Igualmente vamos a estar ahí cuando la nueva ministra de Educación quiera utilizar los recursos de nuestros impuestos, los recursos públicos, para debilitar el derecho a la universidad pública gratuita. Vamos a estar ahí cuando pretendan presentar la contrarreforma pensional que va a acabar con el pilar solidario. Vamos a estar ahí cuando el nuevo gobierno quiera imponer, en cambio de la estabilidad laboral y de la dignidad del salario mínimo vital, la contratación por horas. Y ese es un derecho que no nos puede conculcar nadie, porque está en la Constitución, está en la ley, y es un acto también de desobediencia frente a ese proyecto. Por lo tanto, el 20 de julio vamos a acompañar al presidente. Los que somos congresistas estaremos en el acto institucional de homenaje a las fuerzas militares el 20 de julio en la localidad de Bosa y Ciudad Bolívar. Posteriormente vamos a participar en una movilización, en una concentración donde vamos a escuchar al presidente de la República y vamos a actuar de manera pacífica, pero a través de la protesta que está reconocida en la Constitución, en la ley, en el bloque de constitucionalidad, y no le tenemos miedo a las amenazas que está haciendo el ministro del Interior o el nuevo presidente, que ya está estigmatizando, marcatizando y amenazando a la protesta social. Eso no lo vamos a permitir porque estamos actuando bajo el mandato de la Constitución. Sí, representante, nos queda entonces muy claro pues que una gran parte de la conversación ayer fue pues este tema de la oposición y cómo van a implementar esa desobediencia civil, sobre todo desde el Congreso. Yo quisiera preguntarle, ¿se habló o se pensó una estrategia ante lo que viene respecto a las mayorías, a los pesos y contrapesos que habrá en el Congreso? Porque sabemos que la bancada del Pacto Histórico es la más amplia, es la que más escaños tiene, pero también sabemos que Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de varios partidos políticos y eso le daría las mayorías. ¿Se plantea una estrategia al respecto? ¿Plantean ustedes alianzas con otros sectores para, digamos, que tener unas mayorías desde la oposición, o qué se habló al respecto? Yo creo que como desde ahora se está evidenciando que la propaganda del gobierno de los nunca era eso, fundamentalmente publicidad, y hoy están gobernando fundamentalmente con la vieja y rancia clase política, incluyendo, por ejemplo, el nieto de un expresidente conservador ligado a la violencia bipartidista de este país, como son los herederos de esa tradición, Gómez Hurtado. Pues va a pasar lo mismo en el Congreso de la República, ¿no? El nuevo ministro ha planteado de la política que van a establecer otro tipo de relacionamiento con la clase política, sobre todo con la clase política tradicional, porque nosotros nos hemos declarado en oposición. Ver para creer. Yo creo que esa clase política con la cual ellos supuestamente están en contra, pero con la cual negociaron y hicieron campaña, como por ejemplo el clan de Dilian Francisco en el Valle del Cauca o el clan de los Char en el Atlántico, que tienen ministros, que tienen representantes ya en el grupo de Empalme, va a entrar en la vieja lógica de la política, y que el gobierno de Abelardo de la Espriella va a actuar en esa lógica, en la defensa del statu quo, va a querer presentar ante la opinión pública una supuesta relación de independencia, como lo quiso hacer en la campaña, respaldado por todos los clanes políticos, y en la práctica va a entrar a actuar de la manera tradicionales.
¿O ustedes creen, Paola, que ha hecho mucha investigación en esto, que el señor de Luque, un político de más de 20 años de La Guajira, va a entrar al gobierno a actuar con base en las identidades programáticas e ideológicas? ¿O ustedes creen que Dilian Francisca apoyó a Abelardo de la Espriella o Fico Gutiérrez apoyó y el partido Créeme apoyó a Abelardo de la Espriella por identidades programáticas? No, van por el botín del Estado, van por llevar nuevamente sus nietos, sus familiares, sus amigos a las embajadas, a los consulados, a todo eso que están criticando ahorita, lo van a reeditar. Entonces esperemos los hechos. Nosotros por nuestra parte somos conscientes de que somos la bancada mayoritaria, de que representamos la mitad política de este país, pero que esa mayoría individual no es la mayoría de toda la corporación. En consecuencia, pues vamos a trabajar alianzas con, por ejemplo, los representantes de las comunidades étnicas con los cuales tenemos identidades. Yo creo que vamos a tener identidades con sectores del partido de la Alianza Verde. Vamos a tener identidades seguramente con incluso congresistas que vienen de partidos tradicionales, liberales o la CITREP, y con ellos de manera digna vamos a ejercer el papel que nos corresponde, que es el de oposición, el del control político, el de la denuncia, pero yo creo que esta vez ya hicimos la tarea de ser congresistas algunos en un escenario de gobierno. Nos va a tocar que hacerlo en un escenario de oposición, y la oposición se hace sobre todo no solamente en el control político, sino en el acompañamiento a las comunidades en la lucha por sus derechos y en este caso en particular por su lucha en la defensa de las reformas sociales. Sí, representante. Bueno, una de las cosas de las reformas que usted habla, que ya ha anunciado incluso el ministro de Defensa designado, es que regresa el ESMAD. Van a volver a cambiar el nombre de esta policía antidisturbios para volverla a pues, ser lo que antes era. Y justamente de eso vamos a hablar en unos minutos. Ya está conectado con nosotros nuestro invitado que nos va a ayudar a entender lo que eso significa. Pero yo quiero para finalizar preguntarle, representante Becerra, pues sobre el anuncio que va a hacer en unos minutos el senador Iván Cepeda. No sé si usted sabe algo, nos puede anticipar algo sobre lo que él va a decir, porque él también estuvo, y lo veíamos ahí en las imágenes, en esa reunión que se dio ayer de la bancada con el presidente Gustavo Petro, y la gran pregunta que todos tienen es si él, como ex candidato presidencial, va a unirse a estos llamados que ha hecho Gustavo Petro de no reconocer los resultados y además denunciar el fraude, o si por el contrario, pues como ya lo vimos también que hace unos días aceptó su curul, va a decir pues que él sí acepta que el triunfo y que el nuevo presidente es Abelardo de la Espriella. Pues en primer lugar, Paola, creo que es muy importante la labor informativa que ayuda a explicar las consecuencias de llegar a un nuevo escenario donde una política que podía tener sus críticas, sus defectos de tratamiento de la protesta social, que además dio buenos resultados. Ustedes nunca volvieron a ver que jóvenes o que personas de la sociedad que protestaban terminaban heridas, terminaban sin sus ojos, terminaban muertas incluso. Creo que ese escenario disminuyó considerablemente y hubo un esfuerzo por respetar la protesta y respetar a la oposición. Algo que advertía el presidente ayer en un trino, hoy, ellos no van a hacer. Ellos van a llegar no solamente a pretender negar la protesta social y a reprimirla, que ojalá no derive nuevamente en muertes ni en heridos, sino que van a pretender judicializar a la oposición. Ustedes han visto los anuncios de este personaje, Carlos Alonso, de que al presidente hay que procesarlo y extraditarlo a Estados Unidos. Esa es la pretensión que tienen algunos con una gran irresponsabilidad. Y por otro lado, pues van a reincorporar una visión y una política que no ha desaparecido del todo, que es una visión militarizada de la seguridad ciudadana
con propuestas como las que se están haciendo, casi de revivirlas con vivir. Creo que es muy importante informar a la ciudadanía sobre eso. En segundo lugar, pues no tengo la información para chiviar a Iván, pero lo que sí te puedo decir es que Iván es una persona en su larga experiencia parlamentaria que actúa con mucho rigor. Y en consecuencia, lo que creo que Iván va a seguir aportando a este proceso, además de su liderazgo ya natural como ex candidato presidencial, es la denuncia de lo que representa Abelardo de la Espriella y su entorno político, que está muy articulado a sectores de extrema derecha, incluso de corrientes sionistas, fascistas a nivel global. Y lo va a hacer con rigor para que la ciudadanía empiece a darse cuenta de cuál es el personaje y el proyecto político que ha llegado a conducir el gobierno durante los próximos años. Creo que en esa dirección van a ir muchos de los pronunciamientos de Iván, que estuvo ayer en la reunión, que respalda todas estas decisiones, que no ha negado que llega un nuevo gobierno, pero que comparte, y además él fue el que presentó la política de desobediencia civil, de resistencia civil al gobierno. Llega un nuevo gobierno, podrá tener la legalidad, pero le falta mucho para tener la legitimidad, y mientras eso sea así, mientras no se aclare la verdad, nosotros vamos a seguir impugnando el carácter criminal, el carácter ilegal de quien va a liderar los destinos del Estado en los próximos 4 años, y que no nos representa, y somos una realidad política que no se puede desconocer en el país. Toda la Sí, confianza al pueblo Ante, para que no se deje atemorizar, sí. avancemos en la organización y respondamos. Sí, representante, una pregunta pequeña porque es que ya se nos acabó el tiempo y tenemos que ir con Sí, nuestro a mí siguiente también. invitado, pero bueno, y también porque sabemos que usted tiene un compromiso, por supuesto. La pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y las pruebas para cuándo, no? Porque ya usted nos ha mencionado todo lo que se habló, lo que se va, digamos, a tramitar en las instancias donde toca tramitarlo para denunciar esto, la demanda que puso también el abogado Luis Guillermo Pérez, pero ayer el presidente les mostró a ustedes las pruebas y cuándo lo piensa mostrar al país, porque eso es lo que todo el mundo está diciendo. Si no tiene pruebas el presidente, ¿de dónde saca esta teoría del fraude, no? Quien deberá valorar las pruebas, yo sé que como buena periodista que eres, las quieres en la opinión pública y que hagan parte, digamos, de todo el debate público, es los jueces de la República. Nosotros conocimos por parte de ingenieros sus exposiciones a propósito de la manipulación masiva a través de ciertas prácticas informáticas, de formularios C14, que incluso llegan a la hipótesis de la existencia de un software paralelo que logró incorporarse para la manipulación de los datos. Pero bueno, yo soy abogado, politólogo, y no tengo la experticia para eso. Yo solamente advierto que cuando el movimiento Mira denunció en las elecciones del 2014, si no estoy mal, un proceso de fraude, una magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado se esforzó por hacer una rigurosa investigación. Terminando el mandato la sacó, y quedó comprobado que hubo una manipulación a través del software, y por eso esa sentencia del Consejo de Estado pide que los softwares sean de propiedad del Estado y de la nación, y que no haya el argumento de las cláusulas de confidencialidad para, por ejemplo, no acceder al código fuente. Yo creo que el presidente Petro tiene una autoridad durante su trayectoria, eso lo llevó a la presidencia de la República, de ser un hombre que habla con la verdad y que es riguroso, que es vilipendiado como fue vilipendiado cuando denunció el fenómeno de la
para política, pero después alrededor de 40 congresistas fueron condenados. Entonces yo no creo que la historia se acabe esta semana, ni se acabe en los próximos meses, y que ojalá el Consejo de Estado, con las evidencias que se presenten, pueda llegar a una conclusión y decir efectivamente eso es cierto, las pruebas son rigurosas, o es falso y aquí hay un sistema electoral perfecto, cosa que yo no creo que sea así, porque por algo se habrán opuesto durante décadas a que el sistema electoral se reforme. Por lo tanto, yo creo que lo que queda es que la justicia actúe y que no reprochemos, que los ciudadanos puedan ir ante esa justicia y presentar sus demandas, en este caso una demanda de nulidad que tiene como aspecto negativo, pues que los tiempos de esas demandas en el Consejo de Estado no son tan rápidos, sino que en general demoran. Pues bien, representante Gabriel Becerra, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por contarnos estos detalles de lo que fue esa reunión ayer y por supuesto que estamos muy pendientes e incluso lo vamos a enlazar aquí ya en unos minutos de esas declaraciones que dé el senador Iván Cepeda, quien ha dicho que hoy a las 9 de la mañana dará un anuncio importante al país también. Gracias, representante, feliz día. Gracias, estaré atento al pronunciamiento de Iván también. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.